¿Cuál es el panorama rumbo a las elecciones presidenciales del 2018? ¿Será una carrera abigarrada? ¿Cómo la ve usted? Bueno, desde luego toda contienda electoral que ahorita en este momento en la fase que nos encontramos, y si seguimos un poco lo que escuché del análisis de la doctora Marcela Bravo, sin lugar a dudas, pues es un escenario que todavía está por terminar de configurarse, primero con los candidatos que finalmente aparezcan en la boleta, y eso evidentemente pues hará un poco muy necesario, la necesidad, la situación, digamos, de poder fijar las estrategias, y evidentemente para el votante común, digamos, pues evidentemente primero habrá una fase de identificación, digamos, a nivel de simpatía, a nivel de afinidad, digamos, un poco sobre lo que cotidianamente está experimentando, y quizá para el votante un poquito más preocupado por cosas más programáticas o que obviamente se mueva en otros círculos, sí evidentemente tendrá una preocupación más por conocer con más detalle de qué manera le afecta o no a su propio proyecto, ya sea como empresario, ya sea como inversionista, ya sea como de alguna manera algún actor que sí ejerce algún tipo de influencia. Entonces, este acomodo que de alguna manera se tendrá que fijar con relación a la oferta electoral que resulte de aquí a diciembre, pues bueno, ese sería, digamos, un primer elemento. Ahora, el segundo elemento que yo diría que es algo que con lo que usted comenzaba con la mención del Latinobarómetro, es un poco cómo las elecciones por sí mismas serán un escenario que puedan crear una confianza con respecto a su procesamiento y a su credibilidad. Y aquí evidentemente el papel de las autoridades electorales, el Tribunal, el INE, la FEPADE, pues bueno, también son otra línea muy importante que también tendremos que considerar, digamos, porque quizá eventualmente los candidatos al calor de la contienda pues puedan tomar un tono digamos un poco más difícil de procesar, pero ahí es donde la responsabilidad de las autoridades, las instituciones que de alguna manera tienen que regular esta contienda, pues tienen que manifestar una capacidad y una neutralidad y objetividad que precisamente al individuo le pueda dar una idea de que independientemente del resultado, la condición de la supervivencia de las instituciones en una condición pues tendencialmente democrática, pues más o menos considere que hay una confianza, una legitimidad y una credibilidad sobre el resultado. Digamos, estamos aquí a la vuelta de la esquina con el asunto de Honduras, por ejemplo, donde la misma autoridad electoral, o en otros países de América Latina, donde la autoridad electoral, y aquí mismo lo hemos sufrido ya en ocasiones, pues esa situación de colocarnos al límite en muchas ocasiones hace que el proceso electoral se desvíe un poco de su objetivo y más bien nos estemos concentrando en la idea de que hay que ganar porque hay que ganar, y eso creo que sí es una de las situaciones donde tanto candidatos como autoridades sí tienen que transmitir un mensaje muy claro a la ciudadanía de que es cierto, es una contienda donde todo el mundo quiere llegar al resultado óptimo, pero al mismo tiempo también tenemos que crear las condiciones para que ese resultado no contribuya precisamente a ese deterioro o a esa desconfianza generalizada como la que se está observando en buena parte de nuestra región. Y hablando de esta desconfianza generalizada, ¿existe desde su parecer, doctor Alarcón, interés ciudadano en este proceso? Bueno, el interés ciudadano lamentablemente es un interés diferenciado. Como lo mencionaba hace un momento, los grados de involucramiento también dependerán de las propias estrategias de comunicación que generan los candidatos. Si los candidatos automáticamente se lanzan, como lamentablemente ha ocurrido en tiempos recientes, a sustentar lo que llamamos campañas negras, es decir, poner más énfasis en el escándalo, en el desprestigio, en apuntar, digamos, aunque si obviamente hay algo que denunciar, evidentemente no se puede soslayar, y sobre todo si hay pruebas que señalen una conducta indebida, una conducta poco apropiada o una inhabilitación que haga que efectivamente no permitamos que una persona de malos antecedentes pueda tomar el cargo público en cualquier nivel que sea, pues eso evidentemente también es un equilibrio donde aquí quizá el tercer factor que yo quisiera sumar a lo que ya mencionaba de autoridades y ciudadanos, pues son los mismos medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación hoy en día precisamente son los intermediarios, son los espacios donde precisamente esa confianza se robustece o se deteriora, porque precisamente
precisamente las fake news, el tener ya consigna, digamos, para favorecer a un X o Y candidato, pues eso también distorsiona de una manera muy notable el alcance mismo de lo que un proceso electoral debe tener en todas y cada una de sus etapas. Entonces creo que en ese aspecto el interés ciudadano también va a estar en mucha medida regulado o precisamente inducido o procesado también a través de lo que los propios medios nos puedan ofrecer, ya sea a través de medios tradicionales como la radio y la televisión, o lo que ahora es el nuevo campo de la batalla electoral como son las redes sociales. Muy bien, doctor Víctor Manuel, justo atendiendo a este medio de comunicación en la mañana informábamos sobre que México es un país de pobres y lo que revelaba un estudio de la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Iberoamericana. Esta situación, México, con una difícil situación económica y social, ¿repercutirá en el proceso electoral? Sin duda dudas, desde luego el tema del llamado voto económico siempre es un factor que condiciona y que lamentablemente incluso lo vemos hasta en el contexto mismo de la compra del voto, es decir, el retorno a hacer campañas basadas en movilizaciones clientelares y ya no en el viejo estilo únicamente pensado de que esto solamente es una responsabilidad del PRI, como era en el viejo sistema autoritario. Hoy en día lamentablemente todos los partidos políticos, Morena, PAN, todos los partidos en general, PRD, todos los partidos se han adaptado a la idea de construir clientelas y ese clientelismo electoral pues hace que incluso los votantes vean como natural, y es más, hasta se molestan si no se les ofrece la dádiva. Yo creo que esta cuestión hay que tenerlo como con mucha sinceridad y con mucha certeza de que las observaciones y los estudios más recientes sobre el comportamiento electoral ciudadano es que abiertamente un buen sector de la ciudadanía busca abiertamente que se le pague por el voto. Es decir, creo que esto ya es una cuestión que tenemos que quitarnos de la cabeza de que los partidos políticos son la única parte malosa. Desde luego son los que generan la oferta, pero también para que haya esa oferta hay demanda. Y eso lamentablemente también es un deterioro muy importante que estamos encontrando en los estudios sobre cultura política, sobre cultura cívica. De hecho, por eso no es casual que el INE, cuando sacó su encuesta sobre ciudadanía, sus estudios sobre informe de calidad de la ciudadanía y ahora su Encívica, esta estrategia nacional cívica, están poniendo mucho énfasis en esto, es decir, en detectar claramente que ha habido un cambio muy sustancial en la forma de que el ciudadano se está involucrando en las campañas. Le está interesando poco el tema de los contenidos, de los elementos programáticos, y sí le está interesando el beneficio de corto plazo, que sea bueno o sea malo, pero que sí repercute o donde sí hay una evidencia, donde ellos se consideran más atendidos o por lo menos están tomando lo que de alguna manera consideran que es justo porque es un recurso público y ese se supone que es un recurso que se invierte en el ciudadano. Entonces yo no veo por qué no lo pueda tomar. Entonces esta mentalidad que estamos normalizando lamentablemente en la forma de hacer campañas en este país, pues es algo que nosotros realmente creo que sí tenemos que poner un serio punto de atención, porque precisamente es un estilo de hacer campañas que se está normalizando, insisto, y que entonces esto sí también es un serio impedimento para poder modificar en buena medida las exigencias o el nivel de interlocución que los propios ciudadanos deberíamos tener con una mayor exigencia o con un planteamiento distinto para lo que los ofrecen los políticos. Si los políticos consideran que con 500 pesos ya resolví el asunto, o 5,000 pesos, como hay evidencia que ocurrió en el Estado de México en la elección pasada, pues si con esos parámetros los partidos políticos se ven ya liberados de poder generar otro tipo de rendición de cuentas, pues es obvio que entonces los mismos partidos ven que hay un costo razonable, a diferencia de que si yo le tengo que poner una obra pública o algún otro elemento que usted comprenderá, el auditorio comprenderá que entonces pues es una economía bastante buena, porque además el resto del dinero eventualmente puede quedar en los bolsillos de los propios políticos. Y para concluir esta charla, doctor Alarcón, ¿cómo ve a los aspirantes independientes a la presidencia de la República? ¿Tienen posibilidades realmente?
Bueno, es una ruta de aprendizaje. Desde luego lo que hemos visto en los estudios a nivel latinoamericano, digamos, un independiente necesita, digamos, estar en un contexto precisamente de hartazgo o de fatiga electoral, como también lo manejamos, es decir, donde ya efectivamente el sistema tradicional de partidos muestre signos de agotamiento. Este sistema electoral no tiene signos de agotamiento, lamento decirlo. ¿Por qué? Porque tiene suficiente incentivo económico precisamente para repartir. Es decir, si algo vitaliza al sistema electoral mexicano, al sistema de partidos mexicanos, es la enorme cantidad de dinero que circula, tanto legal como ilegal, ¿no? Que precisamente hace que este sistema sea, digamos, tenga la suficiente inercia, la suficiente fuerza para, independientemente de que nos quejemos y que lamentemos la calidad de la democracia, etcétera, el asunto de fondo, como lo decía, es que tiene todavía suficientes incentivos y ese voto económico entonces supera a los factores ideológicos, a los factores morales, a los factores éticos, y eso sí es un elemento que también tendríamos por eso que ponderar. Por eso la resistencia tan fuerte de los partidos a quitarse el dinero. Y los independientes, en este caso, cuando vienen con un voto de castigo, un voto de protestar o de canalizar la insatisfacción, pues desde luego pueden ser un factor muy importante, pero el principal problema es el origen de buena parte de estos políticos, que son precisamente disidentes de estas estructuras partidarias y donde también la exigencia, paradójicamente, como ya lo vimos documentado en el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, sus propias estructuras son pagadas, es decir, o en buena medida los activistas que quieran estar con estos independientes también se mueven a través de un incentivo o de un pago, como lo vimos como la causa del intento de anulación de la elección en Coahuila. El ciudadano común entonces no está viendo el asunto de que el independiente, por lo menos en el caso de México, pueda realmente ser una opción distintiva que rompa con este tradicionalismo. Desde luego quisiéramos tener más Pedros Kumamotos, pero eso evidentemente eso nos muestra el desbalance de lo que tenemos todavía que caminar en mucho para suponer que la gente pueda aprender a hacer campañas austeras, que la gente pueda entender la importancia de tener candidatos que privilegien más el programa o que privilegien más su récord o su desempeño en el Congreso, precisamente para poder, digamos, de alguna manera, poder transformar el tipo de agendas a las que deberíamos precisamente estar más habituados. Los candidatos independientes, sin lugar a dudas, van a ser una experiencia muy importante, como ya la hemos venido experimentando desde el año 2013 a nivel local, pero la ruta me parece a mí que va a ser una ruta muy larga, muy significativa, pero muy importante para precisamente ir intentando cambiar o generar nuevos parámetros para que, por lo menos si no en esta elección del 2018, sí por lo menos tengamos, digamos, una mayor oferta, una mayor frescura sobre las posibilidades en donde la ciudadanía pueda encontrar algún tipo de referente.